Ahí está grabando. Está haciendo grabación. Ok. Y vamos a ver si ahora empieza a transmitir. Hay que esperar un momentito. Ya le di la orden para transmitir. Pero no lo vemos todavía acá que esté transmitiendo. Hacer un último intento de transmitir. Ahora sí. Muy bien, ahora estamos transmitiendo en vivo por Facebook y grabando. Les damos la bienvenida a nombre de la Fundación Senda, de su directorio, a esta nueva sesión del informe económico del mes, que cada mes nos comparte el economista Hugo Facio. En esta ocasión estamos a 13 de diciembre, es el informe económico que corresponde a noviembre del 2022, en un momento donde se acaba de anunciar además un acuerdo para la siguiente fase del proceso constitucional, que es un acuerdo que tiene muchos problemas, y hay muchos elementos que seguramente Hugo va a tomar en su presentación. Nos acompaña en esta ocasión el economista Gabriel Loza, un economista de gran trayectoria, ex ministro boliviano, ex presidente del Banco Central de Bolivia. Y como todos los meses nos acompaña para comentar el informe, la propuesta de Hugo Facio. Entonces, sin más, le damos la palabra al director de Senda, Hugo Facio. Hugo, tienes la palabra. Gracias, Roxana. Muy buenas tardes. Como siempre, nuestro informe económico se basará en las cartas económicas que publicamos todas las semanas, con la cual comenzaremos nuestra intervención hoy día. Una carta que todavía no se ha publicado. Se va a hacer en la semana, este fin de semana. Pero y otras, ahí está nuestra documentación base. Ahora, resulta imposible comenzar esta intervención sin expresar el repudio al antidemocrático acuerdo suscrito por los partidos políticos para buscar desarrollar una nueva constitución. Es un acuerdo antidemocrático porque limita inmediatamente el papel que tendrán incluso los consejeros elegidos. Y establece una serie de limitaciones que predeterminan el carácter de la Constitución. Muchas de ellas de extraordinaria gravedad. Si nos referimos a la cosa económica, dan como un principio constitucional la llamada autonomía del Banco Central, en un momento que el Banco Central demuestra su incapacidad para enfrentar el proceso inflacionario en Chile. Levantan la bandera, muy defendida por los economistas de derecha, de la llamada responsabilidad fiscal. Defienden el carácter que ellos le dan el derecho a la propiedad, una serie de afirmaciones en materia de educación, etc. E incluso establece una estructura que permite no considerar
lo que acuerden los consejeros elegidos. Es un acuerdo absolutamente antidemocrático. Y que, repito, que busca establecer las líneas centrales ya de la reforma constitucional. Ya eso le demuestra su carácter claramente antidemocrático. Bueno, empezando con nuestro texto directo. Precisamente en la primera parte nos vamos a referir al Banco Central y a su insistencia en llevar adelante un ajuste recesivo antiinflacionario, que muestra muy claramente la gravedad que tiene que se le conceda a esta institución la autonomía. En la última reunión de política monetaria de 2022, el Consejo del Banco Central determinó mantener inmodificada la tasa de interés de política monetaria en 11,25% interanual, poniendo fin a un proceso reiterado seguido de su incremento. La mantención de la tasa por última vez se había dado en julio de 2021, siendo presidente del Instituto Emisor el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, en 0,5% nominal anual, cuando ya se iniciaba el proceso alcista de los precios. Hasta entonces, reiteradamente, el Banco Central repetía que su autonomía era lo que posibilitaba una inflación reducida. Últimamente no se ha referido a este tema. Desde entonces la tasa se ha aumentado, la tasa de interés ha aumentado en 10,75%. La política monetaria fundamentó el Banco Central ha hecho un ajuste significativo y está proponiendo la política monetaria fundamentó el Banco Central ha hecho un ajuste significativo y está propiciando la resolución de los desequilibrios presentes en la economía. No obstante, dijo, la inflación sigue siendo muy elevada y la convergencia a la meta de 3% aún está sujeta a riesgos. El Consejo concluyó mantendrá la tasa de política monetaria en 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso se ha consolidado. La inflación, si bien había descendido en los últimos meses del nivel máximo alcanzado de 14,1% en agosto a 13,7% en septiembre y 12,8% en octubre, continuaba siendo de 2 dígitos y a la fecha de la resolución del Consejo superaba en poco menos de 4 veces la meta perseguida por el Banco Central de 3%. Luego, en noviembre, la inflación por el IPC aumentó a 13,3%. Los bancos centrales de las economías desarrolladas, contra todo el instituto emisor, han seguido aumentando sus tasas de referencia y las expectativas de mercado anticipan que su ajuste monetario será prolongado. La perspectiva de la economía mundial, agregó, para 2023 siguen apuntando a la baja. En su comunicado, el Consejo hizo referencia al mayor apetito por riesgo en los mercados financieros globales, eso sí, con un alto nivel de volatilidad. Debido a ello, se produce, dijo, una reducción en las tasas de interés de largo plazo, los mercados bursátiles aumentaron y el dólar se depreció a nivel global. Las cotizaciones en las materias primas han tenido movimientos mixtos, con un precio del cobre
que subió un 7% desde la anterior reunión del Banco Central, ubicándose en $3.80 la libra, y el barril de petróleo Brent en $80 el barril. El tipo de cambio en el país se apreció desde la última reunión del Banco Central un 5%, y el índice de precios seleccionados de acciones acumuló ganancias, todo ello en un contexto en que las tasas de interés por préstamo siguen elevadas. La coyuntura económica nacional está enfrentada a dos fenómenos negativos: el proceso recesivo y la alta inflación. En este contexto, la política monetaria del Banco Central explícitamente se pronuncia por transformar la recesión en la vía para superar la inflación. En el informe de política monetaria de diciembre, dado a conocer inmediatamente después del de mantención de la tasa de interés, lo declaró explícitamente. La convergencia inflacionaria, señaló, sigue descansando en que la economía continuará ajustándose. En el escenario central, añadió, se sigue proyectando que la actividad tendrá varios trimestres de contracción. Con esto, la brecha de actividad se tornará negativa hacia inicio de 2023, manteniéndose en estos valores hasta fines del horizonte de política, lo que es necesario para la convergencia de la inflación a la meta. La persistencia de la tasa de política monetaria es mantener vigente un mecanismo contractivo que debilita la demanda interna en un contexto en que los niveles de actividad se encuentran en un proceso descendente. La estimación del informe de política monetaria del Banco Central para 2023 es que el Producto Interno Bruto se reducirá entre 1,75% y 0,75%, superior a lo previsto en su reunión anterior, cuando lo estimó entre menos 1,5%, entre menos 1,5% y menos 0,5%. La demanda interna lo hará en menos 5,3%, con una baja en la formación bruta de capital fijo, con variación, la formación bruta de capital fijo sin variación de existencia, que lo hará en menos 5,3%, con una baja, además en el consumo privado, de 3,9%. La evidencia, continuó el Banco Central, continuó el IPOM, que la tarea está inconclusa y aún nos esperan 2 días. Aún nos esperan días difíciles. La inflación sigue en niveles muy elevados y sus efectos se hacen sentir con rigor en los hogares. Reducirla es una labor en la que no podemos claudicar. El último informe de política monetaria del año, entregado solo 2 semanas antes que finalice el año 2022, proyectó un crecimiento para este año de 2,4%, con un incremento de la demanda interna de 2,5%, del consumo privado de 2,7% y de la formación bruta de capital fijo, sin variación de existencia, de 2,9%. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos cerrará el año, se estimó, en un 6,7% del Producto Interno Bruto. El deterioro de la economía global condujo a que las exportaciones del país descendiesen en noviembre un 8,4% con relación al mismo mes de 2021, experimentando su mayor caída en 33 meses, al alcanzar solo a 7.813 millones de dólares. Las exportaciones de cobre se redujeron en octubre un 27%, lo cual fue amortiguado parcialmente por el incremento de las del litio, de 58,3%.
Los niveles de producción agrícola también se contrajeron en 13% y las de bienes industriales subieron en 2%. En la reducción de las exportaciones tuvo una incidencia muy importante la baja de las importaciones efectuadas por China, que se contrajeron en su nivel más elevado en al menos 2 años y medio. En el monto acumulado hasta noviembre, las exportaciones del país fueron de 88.537 millones de dólares. El escenario externo, manifestó la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en su exposición del informe de política monetaria, se ha transformado en una fuente importante de preocupación y no es posible descartar cuentas que lleven a una disrupción relevante de las condiciones financieras y a un descenso siempre del impulso externo. En las estimaciones para 2023 efectuadas por el Banco Central, Estados Unidos experimentaría una contracción de 0,1% el próximo año y la eurozona de un 0,4%. En cuanto a China, el informe considera que se ha ido consolidando la visión de un menor crecimiento potencial debido a las dificultades del sector inmobiliario, la incertidumbre sobre la continuidad de la política de COVID-0 y las repercusiones que en su economía tiene el debilitamiento de la demanda global. El curso negativo de la demanda interna en 2023 es un reflejo, se señaló en el informe de política monetaria, de un mercado laboral que ha perdido fuerza, expectativas de hogares y empresas en niveles pesimistas, un tipo de cambio real elevado y condiciones financieras más restrictivas para todo tipo de crédito. Recalcó para ejemplificarlo el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, el cual muestra monto de inversión a la baja durante el lapso 2022-2025. En 2022, además, la ocupación total y la fuerza de trabajo mostraron un curso descendente. En las cifras más recientes llama la atención que la reducción en el empleo formal fue compensado numéricamente por el aumento registrado en el informal. El informe de política monetaria también consideró una caída en el consumo privado, una de cuyas manifestaciones ha sido la reducción en la comercialización de bienes durables. El consumo privado, señaló, continúa ajustándose. Resalta, añadió, la nueva dimensión de la parte de bienes durables. Resaltó la nueva disminución en la parte de los bienes durables, que ha deshecho una parte relevante de la excesiva alza que mostró en la segunda mitad de 2021. En los 10 primeros meses de 2022, sus ventas cayeron, de los bienes durables, cayeron más del 23% en volumen y el 27% en valor. Si en ese lapso comercializaron 33 millones de artículos, en 2022 fueron solo 25,1 millones. Las ventas disminuyeron de cerca de 4.457 millones de dólares a 309 millones de dólares. Bienes durables. La caída de los niveles de actividad y la inflación han provocado una sostenida reducción de los salarios reales. El índice nominal de incremento 12 meses
de los salarios del Instituto Nacional de Estadística en octubre fue de 10,5%. El aumento del salario nominal, pero como el aumento de los precios en dicho mes fue superior, fue de 12,8%, las remuneraciones reales cayeron nuevamente en 1,9%. Fue la 13ª reducción consecutiva que experimenta. En los 10 primeros meses del año, la pérdida promedio registrada fue de 2,4%, los salarios reales. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, hay 3 sectores que lograron en octubre aumentos reales de remuneraciones. La minería, con una alza nominal de 17,2%, las actividades artísticas y recreativas, 17,1%, y alojamiento, servicios de cuidado, 13,1%. En cambio, la administración pública, entonces se encuentra en un proceso de negociación colectiva, es la que registró la mayor pérdida al tener un incremento nominal de solo 6%. Al mismo tiempo se redujo el denominado M1, es decir, los billetes y monedas en circulación para los depósitos a la vista y en cuenta corriente, el cual, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Banco Central, en noviembre se contrajeron por 7º mes consecutivo, llegando a una caída de 22,7%, creciendo el M2, que incluye además los depósitos a plazo en moneda chilena, en 2,5%. En ello influye desde luego la magnitud de la inflación, el incremento de interés, el incremento de tenencia de moneda extranjera que se ha producido, además de la reducción de los ingresos personales. En el Chile Day, efectuado a mediados de diciembre en Londres, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que la capitalización empresarial que contiene la reforma previsional con cargo a las cotizaciones de los trabajadores permitiría recuperar en los próximos 7 o 10 años los niveles perdidos por los retiros previsionales efectuados durante el 2021. Las cotizaciones deben destinarse al objetivo con que se efectúan, que permitirían aumentar inmediatamente las pensiones. Marcel, en la conferencia pronunciada en el London Business School, sostuvo que la agenda chilena hoy según la economía chilena, la agenda chilena hoy se alinea más con la agenda global de desarrollo que con la tradicional agenda izquierdista latinoamericana. Los precios de las materias primas, muy importantes, en el caso de Chile, por la alta incidencia que tienen en la variación de los términos de intercambio, las estimaciones del informe de política monetaria no son favorables. Para la cotización del cobre, fundamental en las exportaciones, considera que la reducción, que se reducirán como promedio anual a $3,45 la libra, mientras que la del petróleo, mucha incidencia en las importaciones, se mantendría en niveles cercanos a los $80. El informe política monetaria prevé una inflación promedio anual en 2023 del 6% y un cierre del año, diciembre, de 12,2%.
que se ve. Yo recalco que esto se previó hace 2 semanas atrás, que se ve difícil de obtener, dado que la inflación de noviembre rebotó al alza, marcando un 13,3%, superando en la unidad de fomento la barrera de los 35.000 puntos el 22 de diciembre. El aumento de la unidad de fomento automáticamente produce el incremento de todos los precios que se encuentran fijados a ella, entre las cuales se encuentran arriendos, dividendos y préstamos. En relación al mes anterior, el IPC aumentó en 1%. De las 12 divisiones del INE, en que el INE divide el incremento general de los precios, subieron las divisiones que experimentaron los mayores aumentos. Repercuten con fuerza, reduciendo el consumo de un gran porcentaje de la población. Los aumentos principales fueron en alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron en el mes en 1,7%, y transportes en 1,3%. Ello incrementa todavía más la regresividad del incremento de los precios que se producen en nuestro país. El Banco Central modificó además a la baja el crecimiento tendencial no minero para el lapso 2023-2032, que es la capacidad productiva de un país en ausencia de perturbaciones en la productividad y de evolución normal de los factores productivos, sin presentar presión sobre la inflación. En línea con la proyección de junio de 2021, detalló, se estima una trayectoria descendente del crecimiento tendencial del producto no minero para los próximos años. Con esto añadió, en el periodo 2023-2032, el crecimiento tendencial promedio del producto no minero será de 2,2%. La estimación anterior era de 2,9%. El incremento tendencial del producto general lo fijó en 2,1%. Las disminuciones las fundamentó en 3 razones. La primera, debido a que en los próximos 2 años el impulso al crecimiento tendencial de la recuperación laboral de los factores rezagados será menor a la de 2021 y 2022. El segundo, a que el crecimiento del shock de capital se considera decreciente en el tiempo. Y el tercero, a que las horas trabajadas van reduciéndose para converger con los promedios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, lo que implicaría un impacto descendente del trabajo al crecimiento tendencial. Esto considerando siempre sin prever un incremento de la productividad, cuyo nivel constituye uno de los problemas de fondo de la economía nacional a resolver. En segundo lugar, voy a hacer algunas referencias a las cuentas nacionales del 2022 al tercer trimestre. Las cuentas nacionales, al finalizar el tercer trimestre, entregadas por el Banco Central, permiten efectuar un balance del año bastante concreto, bastante cercano a la visión definitiva de él. En cifra anualizada, la actividad económica al crecer en el tercer trimestre un 0,3%, comparado con los mismos meses del año anterior, se colocó ligeramente por encima de la cifra negativa esperada. El Banco Central revisó al alza el crecimiento del segundo trimestre a 5,6% y confirmó el del primer trimestre en 7,4%. Expresión en su conjunto
el curso descendente registrado por la actividad económica. Por tanto, el incremento promedio a septiembre fue de 4,4%, desde el segundo trimestre de 2001, la caída anualizada fue reduciéndose del 18,1% hasta el 0,3% del tercer trimestre. Eso en un año y medio. Una constante al finalizar cada trimestre transcurrido ha sido el proceso descendente fue inferior a la generalidad de las proyecciones realizadas. La demanda interna en el tercer trimestre se contrajo 1,5% por cifras positivas, por cifras, negativas en la inversión y el gasto gubernamental, que tiene efecto multiplicador, mientras el consumo total retrocedió 1,5%. Impulsado a la baja por el de los hogares, que descendió 2,8%, y particularmente por la reducción, como ya señalamos, la adquisición de los bienes durables. El descenso del tercer trimestre fue de 1,2% comparado con el segundo, debido principalmente a la evolución de los servicios personales, el comercio y la minería. De parte de la base, este curso descendente persistirá, configurándose la denominada recesión técnica, concepto nunca utilizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, la institución reconocida en ese país como la que señala el comienzo o el término de un proceso recesivo, con la particularidad que sus decisiones se registran con meses de retraso. Dado que espera que todos los indicadores a utilizar estén completamente confirmados. En el caso de Chile, los antecedentes indican que la economía entró en una fase recesiva que se expresará más crudamente en el año 2023, por la cifra negativa del Producto Interno Bruto y de varios subcomponentes. En cuanto a la demanda externa neta del tercer trimestre, ello contribuyó a que el producto analizado no cayese al crecer las exportaciones en 4,1%, con aportes de las colocaciones en el exterior de servicios. A su turno, las importaciones se redujeron debido a la contracción de las adquisiciones de bienes tecnológicos y de petróleo crudo. Ello no refleja el bajo nivel de las exportaciones durante un largo periodo. Las colocaciones en el exterior, ha declarado una vez más un libro reciente, Ricardo Frank Davis, llevan más de un decenio a ser de un tercio de la velocidad del crecimiento mundial, 1%. En ello hay una gran responsabilidad de la falta de una política cambiaria activa, lo que ha resultado en un precio del dólar enormemente inestable. Ello desalienta fuertemente tanto la generación de valor agregado como la aparición de nuevos productos y nuevos exportadores. Ambos están estancados desde hace, y agregó Frank Davis, unos 15 años. ¿Cómo puede ser, destacó el economista demócrata cristiano, que no hayamos reaccionado frente a este fracaso exportador? Corresponde volver a una flexibilidad regulatoria del tipo de cambio por las autoridades económicas, concluyó, como se hizo exitosamente con las políticas macroeconómicas activas en la década de los 90. Esto también es responsabilidad del Banco Central, a quien se le acordó dotar de una autonomía constitucional. El 21 de noviembre, la cotización del petróleo descendió bruscamente. El crudo Brent lo hizo en más de un 5%,
para luego bajar a los niveles registrados al comienzo del año. En un mercado que funciona de acuerdo marcadamente a las expectativas, la semana anterior, tanto la Agencia Internacional de Energía como la Organización de Países Exportadores de Petróleo habían reducido sus cifras de demanda global del petróleo. El registro de la producción, el motivo fue la publicación por The Wall Street Journal de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo procedería a incrementar su oferta en medio millón de barriles diarios. Información luego desmentida por Arabia Saudí. Un hecho revela la explicación de las fluctuaciones en ese momento de los precios. Entre principios de julio, cuando se inició su disminución, y mediados de noviembre, los fondos de inversión vendieron el equivalente a 50 millones de barriles en futuros y opciones sobre crudo y productos refinados, de acuerdo a cifras recopiladas por la agencia Reuters. En cambio, en las semanas anteriores, de aumento, habían comprado el equivalente a 160 millones de barriles. Los ingresos por rentas de propiedades del Estado crecieron extraordinariamente durante 2022 debido a los pagos que debieron efectuar a la Corfo por los contratos para la explotación del litio en el Salar de Atacama, SQM y la estadounidense Albemarle. De acuerdo a los informes de estimación presupuestaria de la Dirección de Presupuesto, los ingresos por renta de propiedad del Estado en octubre fueron de 1.230 millones de dólares, aumentando lo acumulado en el año por este concepto a 3.917 millones de dólares, incrementándose con relación al año anterior en 634%. Desde luego que las ganancias de las empresas y sus controladores, entre ellos Julio Ponce Lerú, también aumentaron fuertemente. Las estimaciones negativas de actividad para 2022 subsisten, dado que además aumentaron los indicadores a tener como base de comparación. La estimación final de crecimiento en 2022 aumentará en algunas décimas, dado lo señalado anteriormente, que las cifras de crecimiento han sido algo superiores a las proyectadas porque la fuerte caída registrada en la construcción llevaba a prever mayores reducciones a la formación bruta de capital fijo. Las cifras proporcionadas por el Banco Central indican que el aporte fue mayor al esperado en el tercer trimestre en los servicios de vivienda e inmobiliario, que aumentaron el 4,6%, la electricidad, gas y agua en 14,1% y el transporte en 12%. Mientras en el tercer trimestre el comercio tuvo un retroceso de 9,6%, la minería de un 4,9%, la industria de 3,9%, los servicios financieros de 4,4%, la construcción de 1,7% y la actividad agrícola y silvícola de 2,1%. En lo referido a la balanza de pagos, el déficit en la cuenta corriente se elevó en el tercer trimestre a 9.428 millones de dólares, equivalente a un 9,9% del producto. Cifra récord causada por el menor ritmo de crecimiento de las exportaciones y el fuerte incremento de las importaciones
que explica menores ingresos reales y aumento de la renta obtenida por la inversión extranjera. La estructura importadora del país de bienes y capitales conduce a que la cuenta corriente sea siempre habitualmente deficitaria, en cifras, eso sí, inferiores a las que se llegó en el tercer trimestre, muy lejos de los promedios de 2020 y 2021 de menos 1,5% del producto, y de otros países exportadores de commodities que fue de menos 3,5% del producto. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue de opinión que aún no se reflejaba en la economía la caída registrada en la demanda interna, y ello debería dar lugar a menores niveles de importaciones, lo cual mejoraría el déficit en cuenta corriente. En este déficit influía en ese momento la conducta de inversionistas extranjeros que actúan ateniéndose a tres factores fundamentales: las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de tasa de interés y su diferencia con lo que haga el Banco Central chileno, al precio del cobre y el déficit de cuenta corriente. La incidencia de estos factores en la evolución de la paridad cambiaria fue también muy elevada. Luego, algunos efectos económicos de la contracción en la actividad. La Comisión para el Mercado Financiero, esto busca reflejar fenómenos que están produciendo al nivel de sectores económicos y empresas determinadas. La Comisión para el Mercado Financiero entregó el balance de la situación de las empresas de acuerdo a los resultados a septiembre de 2022, que constituye uno de los componentes centrales para configurar los mapas de la extrema riqueza que confeccionamos desde 1997, hace un cuarto de siglo. Las ganancias que obtuvieron todas las empresas que informaron de sus resultados fue de 31.091 millones de dólares, 28% superior a los obtenidos en igual lapso de 2021. Eso sí, que en el tercer trimestre las utilidades descendieron en 9,9%, indicativo del curso contractivo en desarrollo de la actividad que ya mencionamos. Por sectores económicos, el resultado fue encabezado por los bancos comerciales, que una vez más mostraron su capacidad para transformar dificultades generales en beneficios particulares. Sus ingresos llegaron a 12.832 millones de dólares, con ganancias de 4.441 millones de dólares, un 44,52% superior al año anterior, seguido por las empresas estatales, incluye mucho las empresas del Codelco, con 34.361 millones de dólares, y las forestales de 24,43%. Las forestales del 23,39% en 12 meses, siempre muy dependiente de la evolución de las cotizaciones de los productos de exportación en los mercados internacionales, cuyas utilidades, como ya dije, aumentaron un 23,39% en 12 meses. La construcción, que reacciona muy rápidamente a las variaciones del ciclo económico, en los 9 meses tuvo ganancias comparadas con el año anterior de 13,21%, pero en el tercer trimestre se contrajeron en 14%. Hasta septiembre, 6 de las 17
secciones económicas, perdón, 6 de los 17 sectores económicos anotaron caídas de sus resultados, acentuándose con respecto al mismo lapso del ejercicio anterior. El comercio, el detalle, el retail, el sector eléctrico, la construcción, las empresas embotelladoras, las sanitarias y las estatales. Los resultados por empresa fueron liderados nuevamente por la Compañía Sudamericana de Vapores, sociedad de inversiones en que participa el Grupo Luxi, debido a las utilidades que le proporciona el 30% de acciones que posee de la naviera germana Hapag-Lloyd, sector que mantuvo en el lapso analizado tarifas de transporte marítimo muy elevadas. Sus ganancias llegaron a 4.437 millones de dólares. La matriz no minera del Grupo Luxi, Iñenco, se ubicó en el segundo lugar, también por los beneficios de la Compañía Sudamericana de Vapores, registrando beneficios de 2.608 millones. En el tercero figuró la minera no metálica, SQM, cuya mayoría accionaria la tienen el Grupo Pampa de Julio Ponce Lerú y el consorcio chino Tianqi, gracias al espectacular incremento de la cotización del litio y al aumento de producción que se produjo en 2018. Tuvo utilidades por 2.540 millones de dólares. Codelco recién aparece en la cuarta posición con 1.688 millones de dólares al experimentar en el año una reducción en la producción que persistirá en 2023. Es un hecho negativo que está dando la economía de Chile. Las elevadas utilidades de la Compañía Sudamericana de Vapores no solo beneficiaron al Grupo Luxi, que posee el 76,45% de sus acciones, sino también el que encabezara hasta su fallecimiento, Ricardo Claro Valdés, que formó parte en los años 60 del grupo conocido como Los Pirañas, junto a Javier Vial, Manuel Cruzat y Fernando Larraín, y que vendió su control en 2011, pero permaneció como accionista minoritario a través de la empresa marítima de inversiones, que poseía a diciembre de 2022 algo más del 6% de los títulos de la Compañía Sudamericana, recibiendo en el tercer trimestre dividendos por 70.945 millones de pesos. El curso negativo en que se encuentra la evolución económica incidirá en la situación hacia adelante de sectores y empresas. En octubre, el indicador mensual de actividad económica, PASEC, repito, el curso negativo en que se encuentra la evolución económica incidirá en la situación hacia adelante de sectores y empresas. En octubre, el indicador mensual de actividad económica descendió en 12 meses por segundo mes consecutivo en 1,2%. El índice más representativo de la evolución general es el IMASEC no minero, que cayó en 1,8%. La actividad comercial experimentó una reducción de 10,3% que se manifestó en todos sus componentes. La industria lo hizo en 5% y el resto de los bienes no tuvo variación. Nuevamente, ocurre de que se inició el proceso de apertura de sus actividades, servicios, creció en 0,9%, pero ya a un ritmo muy inferior a los meses previos. El índice desestacionalizado, que se midió en relación al mes de septiembre, que contó con muchos feriados, creció en 0,5%, descendiendo en 12 meses 0,8%. El incremento con relación al mes anterior fue determinante el aumento de 0,4%
perdón, de 6,4% de la minería, dado que la industria descendió 1,4%, los servicios en 0,6% y el ítem resto de bienes, donde figuran las actividades de la construcción forestal y la agricultura, se contrajo en 1,2%. El comercio subió en 0,4%, explicado mucho por el CIPERPOL. Las cifras negativas de actividad económica conducen a una disminución de los ingresos fiscales, los cuales son proporcionales a su nivel. Ello se manifestó claramente en octubre, cuando se redujeron en un 19,6% real, después de haber disminuido 19,5% real en septiembre. La caída se explica, señaló la Dirección de Presupuestos, por una profundización en la ralentización económica. Ello incide fuertemente en los ingresos generales, dado que la regresiva estructura del país, los generados por el IVA, son habitualmente algo más de la mitad del total. Los impuestos a la renta también bajaron en términos reales en septiembre y octubre, respectivamente en 22,9% y 6,6%. Los ingresos tributarios reales netos totales disminuyeron en el año a octubre en un 22,8%. La construcción vive un momento muy difícil al mes de octubre y construye la mayor plataforma tecnológica del rubro. Estableció que se contabilizaron a nivel nacional 228 obras nuevas, un 22% menos que en los 10 primeros meses de 2021 y un 65,4% inferior si se compara con igual periodo 2019, ante la pandemia, cuando se contabilizaron 658 obras nuevas. La gerente comercial de Iconstruye, Isabel Pinochet, señaló que en la reducción hay varios hechos que los explican, entre los cuales figura la política de los bancos para otorgar financiamiento. Tenemos, detalló, clientes que tienen proyectos listos y los detuvieron porque los bancos no están entregando las cantidades solicitadas. A ello añadió que el alza de los precios de los materiales para la construcción llegaron para quedarse. El total de obras nuevas, un 39,7%, corresponde a departamentos y un 10,71% a casas. La mitad del total se conforman, por lo tanto, en vivienda. El resto están vinculados con iniciativas comerciales. Y a continuación nos detendríamos en el PPP. Gabriel Boric reiteró que cursará el TPP-11 dada su aprobación por el Senado. Él la posibilitó al permitir que se votase y no la retirase, como se le planteó insistentemente. Después que durante la administración Piñera no se lograse aprobarla, porque en la Cámara Alta nunca se le puso en votación, a pesar de las reiteradas peticiones del Ejecutivo de ponerle urgencia o suma urgencia, dejando de lado el papel especial que tiene el presidente, que tuvo de Gabriel Boric, como responsable de la política exterior del país en los trámites legislativos. En la Asamblea Anual de la SOFOFA, fines de octubre, en medio del aplauso del empresariado, Boric anunció que procederá a ratificarlo prontamente, a pesar que tiene reparos al tratado y que hay algunos elementos que no los hacen bien, sin detenerse en explicar
en qué consisten sus reparos y cuáles son aquellos elementos que no nos hacen bien. Ello conduce a que queden planteados diversos temas de fondo. El primero, sobre quién recae la responsabilidad principal en la conducción de las relaciones internacionales del país, dado que el presidente no la ejerce, apoyando su decisión de cursar el TPP en la resolución adoptada por el Senado, en donde existe una gran influencia de la derecha en una iniciativa que cuenta con un fuerte cuestionamiento. Incluso dejando de lado las formulaciones que no lo cursaría hasta que se negociasen los side letters con los otros países integrantes del tratado, buscando proyectar la imagen de que no se le cursaría inmediatamente, mientras se mantuviese un lesivo mecanismo de defensa de los intereses de inversionistas internacionales externos e internos. Es una práctica, por lo demás, que se está descartando a nivel internacional. Si se considera ese incremento negativo, ¿por qué no inician negociaciones para que se eliminen los muchos tratados internacionales del país que confieren cláusulas similares y que conducen incluso a que existan compañías de seguros que han iniciado acciones que pueden conducir a que llegaran a tribunales en el exterior ad. Eso se modificó positivamente en el acuerdo suscrito recientemente con la Unión Europea. Un segundo factor, un segundo hecho que resulta absolutamente inaceptable, el presidente cursa un tratado del cual señala que tiene reparos y que contiene algunos elementos que no nos hacen bien. Resulta prácticamente imposible encontrar a alguien que cursa un convenio internacional expresando observaciones negativas del mismo. De otra parte, por este camino no se avanza en la dirección de los compromisos asumidos en la campaña electoral y en el cumplimiento del programa de gobierno. Al contrario, en esa dirección se actúa si se impulsa rápidamente todas aquellas iniciativas que dependen fundamentalmente del Ejecutivo y levantando transformaciones estructurales que logren un gran respaldo ciudadano, lo cual crea condiciones más favorables para lograr también acuerdos en el Congreso. Ante la insistencia presidencial en la pronta aprobación del TPP, la única posibilidad que quedaba de tenerlo era redoblar los esfuerzos para exigir su rechazo. Con su aprobación, se estaba privilegiando crear condiciones más favorables a juicio del Ejecutivo para posibilitar acuerdos con un poder legislativo en que hay mayoría opositora. Se avanza así al cumplimiento del programa prometido. Para hacerlo factible, el camino es otro. Exige levantar políticas nacionales que persigan transformaciones estructurales y generen respaldo detrás de ellas. Sin embargo, las transformaciones de fondo se han postergado cuando han transcurrido varios meses de gobierno y eso fue creando condiciones más desfavorables para su materialización. Después de la aprobación del Senado por el TPP-11, lo cual era seguro, dado el fuerte peso que posee la derecha, el Ejecutivo señaló que se procedería a cursarlo después que se aprobasen los side letters propuestos a los integrantes del pacto. Pero ello transcurrió lentamente. Ante ello, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, expresó que se había acordado esperar solo hasta fin de año para su aprobación. Yo no creo, declaró, que logremos mucho. Y lo digo por cómo ha sido la práctica de otros países. Nueva Zelanda logró 5 side letters. Nos hemos puesto en un plazo. Yo conversé con el presidente esta semana, dijo en octubre, y la idea es que hagamos los esfuerzos. Y le hemos dado la urgencia que corresponde para poder obtener el mayor apoyo posible de esa isleta. Pero nos hemos dado un plazo que aquí
de aquí hasta fin de año, para posibilitarlo. Marcel había adelantado esta posibilidad. En diciembre, la ministra Urrejola informó que habían obtenido básicamente, únicamente, 3 respuestas positivas, 3 respuestas, de Nueva Zelanda, México y Perú. Los países latinoamericanos propusieron que el tema se analizara al interior del TPP. Al mismo tiempo, quedaron en evidencia que los mecanismos de protección a las inversiones, las transnacionales, constituyen una constante a nivel global y están presentes en numerosos tratados bilaterales suscritos por Chile. Por ello, resultó importante que en la nueva redacción del tratado con la Unión Europea, que tiene todavía un largo recorrido para entrar en vigencia, se modificase esta normativa. El nuevo texto, señaló el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Miguel Ahumada, protege la autonomía estratégica y regulatoria del país y consolida una agenda para la protección del medio ambiente, la igualdad de género y profundiza la relación económica y comercial entre Chile y la Unión Europea. Al momento de entrar en vigor, se reemplazará los 15 acuerdos de protección a reinversiones vigentes y se establecerá una corte permanente de inversiones que mejorará sustancialmente el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado. Se daba ahí un paso claro adelante. Y lo último, algunas referencias breves a la evolución de la situación externa. La visión dominante, finalizado 2022, en el mundo, es que la economía global volverá a enfriarse. La última proyección de organismos internacionales sobre su evolución global fue la efectuada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que estimó un crecimiento de 2,2% en 2023, después de haber sido del 3,1% en 2022. Con un frenazo en Estados Unidos y Europa, que aumentaría cada uno, un lado solo 0,5%. Para China, estimó un crecimiento de 3,3% en 2022 y de 4,6% en 2023. La formulación dominante es que el principal problema a enfrentar es la inflación. La prioridad número 1, afirmó Daniel Levy, director de la División de Estudios del Fondo Monetario Internacional, sigue siendo la lucha contra la inflación. No seremos capaces, agregó, de aguantar el crecimiento económico sin la estabilidad de precios. El gran tema a conocerse es la decisión que adopte el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos en la sesión que inició hoy, donde se determinará el curso a seguir de la tasa de interés del país, la cual tiene una gran significación a nivel mundial. El presidente de la FED, Powell, adelantó que subiría medio punto por debajo de los 0,75 puntos de los 4 incrementos anteriores. De ser así, quedaría en un 4,25% a 4,50%. El proceso ascendente de la tasa comenzó cuando estaba cerca de 0%. En noviembre, el crecimiento de la inflación, que es una de las principales variables a tener presente por la Reserva Federal, se redujo a 7,1% interanual,
2 puntos menos que el nivel máximo del ciclo alcista registrado en junio, que fue de 9,1%. Es el nivel más reducido desde el 7% alcanzado al finalizar el 2021. En octubre ya había bajado a 7,3%, con una inflación subyacente que elimina la variación de los precios de la energía y los alimentos, variable a que la Reserva Federal le concede una gran importancia en sus decisiones, a 6,3%, que bajó a 6%. Otra variable reside en la evolución del mercado laboral, el cual continúa robusto en un nivel que la Reserva Federal no considera compatible con su objetivo de inflación del 2%. Está todavía 5 puntos porcentuales más alto. Los efectos plenos de un enfriamiento rápido de la política monetaria hasta ahora aún no se han dejado sentir, expresó el presidente de la Reserva Federal, Powell, por lo que tiene sentido moderar el ritmo de nuestra subida de tasas a medida que nos acercamos al nivel de restricción que será suficiente para bajar la inflación. El momento de moderar el ritmo de subida de tasas podría llegar, agregó, tan pronto como en la reunión de diciembre, es decir, la reunión que comenzó hoy día. La estimación del Fondo Monetario Internacional para China es ligeramente menor a la efectuada por la OCDE, de 3,2% en 2022 y 4,4% en 2023. El objetivo de las autoridades chinas a comienzos de 2022 fue de un crecimiento anual de 5,5%, que habría sido uno de los más reducidos desde la contracción de 1,6% desde el año 2017. En 2020, por la pandemia, creció solo un 2,2%. Sin embargo, dicho incremento no se dará. La directora gerente del fondo, Galina Georgieva, advirtió porque en la potencia asiática los riesgos son a la baja debido a la problemática del sector inmobiliario y a los impactos de las restricciones que podrían conducir a recortar las estimaciones. La Unión Europea creció en el tercer trimestre, informó Eurostat, un 0,4% con relación al trimestre anterior. En la zona euro, el incremento fue una décima menor de 0,3%. Las cifras comparativas en 12 meses muestran un significativo curso descendente de la economía. En el primer trimestre, reaccionando a la caída registrada durante la pandemia, aumentó en 5,5% y en el segundo un 4,2%. En cambio, en el tercer trimestre lo hizo en 2,3%. El frenazo no se tradujo, como se anticipaba, en la denominada recesión técnica, cuando retrocede 2 trimestres consecutivos. El comisario de Economía y Finanzas de Bruselas, Paolo Gentiloni, cree que esta situación se producirá durante el invierno en curso. Alemania, mayor economía europea, igualmente en el tercer trimestre, aumentó su producto en 0,4% cuando se esperaba una cifra negativa. El país que más creció de la Unión Europea fue Irlanda, fue en un 2,3%. Tuvieron cifras negativas Finlandia, Rumania y Polonia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomendó utilizar los salarios mínimos como una herramienta para proteger de la elevada inflación a capa de los trabajadores de bajos ingresos. Aunque la elevada incertidumbre y la ralentización del crecimiento económico puede sugerir cautela a la hora de aumentar los salarios mínimos, señaló un informe del organismo reciente del 9 de diciembre, en varios países de la OCDE existen márgenes
para adoptar al menos parcialmente el nivel del salario mínimo, o sea, un nivel de salario mínimo mejor, con el fin de proteger a los trabajadores más vulnerables del aumento de los precios. El Banco Internacional de Pagos, en su encuesta trienal de Banco Central de 2022, advirtió de la existencia de una deuda oculta que la estimó en 80 billones de dólares, haciendo referencia a los swaps de divisas que no figuran en los balances de los bancos comerciales, al existir una fragmentación creciente en acuerdos bilaterales y menos negociaciones visibles. Es importante destacar, expresó en la encuesta, que dado el Banco Internacional de Pagos, que desde que estas operaciones son reportadas fuera del balance general, las estadísticas de deuda estándar no las capturan. La deuda en dólares se pierde. De la cantidad total, 66 billones de dólares se encuentran fuera de Estados Unidos, 26 billones están fuera del balance de empresas no bancarias, mientras otros 33 billones están en entidades financieras fuera del país con acceso limitado al crédito tercero federal. Hasta ahí serían estas anotaciones sobre la evolución de la economía mundial, y con esto estamos. Muchas gracias, Hugo, por tu análisis. ¿Que lo terminas con esto o tienes, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Con esto terminas Con esto termino, sí, pues muy el largo. informe? Sí. Y vamos entonces a darle la palabra a Gabriel Loza, que nos acompaña aquí como en todos los meses anteriores, para su comentario, antes de abrir la palabra a alguna consulta o comentario que haya de quienes asisten. Así que, Gabriel, si te parece, puedes prender tu micrófono. Sí. Bueno, saludarlo también a Manuel, y un honor comentar a Hugo. Cada vez aprendo más, cada reunión que nos da ese torrente de información, pero de análisis. La información es un tema, es una cantidad, y hay demasiada información. El análisis es lo que hace Hugo. Y bueno, comentar no es fácil, porque más bien quisiera precisar un punto del entorno internacional, que es el que más me gusta analizar. Si me permiten compartir una presentación, una breve presentación. Ahí estás autorizado para compartir. Gracias. Y bueno, como siempre en ese análisis que nos hace Hugo, quisiera incidir un poquito en el tema internacional. Parece que mi pantalla está muy grande. El dato con lo que terminó Hugo, quisiera poner énfasis, es la tasa de inflación de Estados Unidos, que a 12 meses mostró una disminución. Este puntito nos muestra una desaceleración que está sucediendo a 12 meses, alcanzando 7,1%. Ese es el punto que va a marcar cuánto va a subir o no va a subir la tasa federal, como señaló Hugo, que está prevista en 4,5, por lo menos en el mercado. Ahora, lo importante es este gráfico a la derecha, que es lo que han subido los precios de los alimentos y la energía. Y eso nos da todo este debate si las tasas de interés son lo suficientemente la herramienta con la que trabajan los bancos centrales para lograr abatir la inflación.
se hace la referencia al martillo. Un martillo se necesita para los clavos, para clavar los clavos. Y el problema es que los bancos centrales tienen la tasa de interés como un martillo y están buscando clavos para clavarlo. Todo depende del uso del martillo, las condiciones que tiene que darse. En el caso de Estados Unidos, se ve una disminución del ritmo de inflación, pero los niveles, como podemos observar, son mucho más altos que en la crisis del 2008, son niveles altos. Entonces, el tema es cómo la política monetaria va a ser el instrumento más adecuado para combatir. Y como señaló Hugo, los aumentos que se han dado en este año, en los 12 últimos meses, esa ha sido la secuencia y el ritmo de aumento de la tasa de interés de Estados Unidos. Desde menor al 0.5 hasta el 4%. Y lo que ahora se habla, por supuesto, es si esa tasa va a subir, va a desacelerar el ritmo, cuál va a ser el nivel. El tema es la preocupación que a mí me da que los bancos centrales, cuando se imbuyen en el tema de la tasa de interés, no quieren soltarlo. Así que va a ser un tema que, por supuesto, va a afectar y afecta a la economía global y nos afecta como países latinoamericanos. El Fondo Monetario sacó un estudio en su informe de octubre, pero ahora en su blog resaltó sobre el tema de los precios de los alimentos y la inflación a nivel mundial. Y el fondo señala que los aumentos de las tasas de interés han aliviado las presiones sobre los precios, pero el clima, la guerra y los costos de los materiales podrían mantener los precios de los alimentos elevados por más tiempo. Entonces, hay un tema que está asociado, por supuesto, con la cantidad de dinero, dependiendo de cada país, cómo ha sido la expansión del gasto, pero hay otro tema más de fondo. Y aquí, por ejemplo, hace un cálculo que si una caída de 1% en las cosechas mundiales aumenta los precios de los productos alimenticios en un 8.5%. Y esto está asociado al cambio climático, a los desastres naturales, a la alta sensibilidad que tenemos a la producción de alimentos. Un aumento de la tasa de interés, según el fondo, reduce los precios de los productos alimenticios, según el fondo, un 13% después de un trimestre. Tiene un efecto de rezago, pero han hecho este cálculo, han encontrado eso. Pero, por ejemplo, un aumento de 1% de los precios de los fertilizantes, que han subido por el aumento de los precios del gas natural, aumenta los precios de los productos alimenticios en un 0,45%. Esto nos da la idea que si suben 10% los precios de los fertilizantes, por lo menos un 4,5% suben los precios de los alimentos. Y su último cálculo, un aumento de 1% en el precio del petróleo, aumenta los precios alimenticios en 0,2%. El precio del petróleo aumentó más de 30%, ha tenido niveles altos y uno puede también ver el impacto que ha tenido. Y bueno, ha tenido que salir de Stiglitz para hacer, remarcar, para poner énfasis al problema que tiene solamente de ajustar vía tasas de interés. Entonces, si hay múltiples factores que influyen en la crisis económica mundial, el tema de aislar solamente un factor como causa del problema es peligroso y es preocupante. Si solamente fuera un problema de demanda excesiva, bueno, la idea es bajar esta demanda o contrayendo el gasto fiscal o a través de la tasa de interés. Si solo fuera el caso, llamémosle hipotético. Pero si está impulsado por aspectos de oferta, entonces se requiere un manejo mucho más cuidadoso y sobre todo de la política fiscal
y el tema de las restricciones, dónde están estos cuellos de botella por el lado de la oferta. Lo que concluye este informe Roosevelt, que lo llama Stiglitz, es que la inflación actual, y más se refiere a Estados Unidos, está impulsada en gran medida por perturbaciones de la oferta y cambios sectoriales en la demanda. Por ejemplo, en algunos sectores donde hay estos cambios, no por el exceso de demanda agregada. La política monetaria, entonces, es un instrumento demasiado contundente porque reducirá en gran medida la inflación solo a costa de un desempleo innecesariamente alto y con graves consecuencias distributivas adversas. Bueno, ese tema está en discusión en América Latina, está aquí en Chile, y lo que he hecho en un cuadro es tratar de resumir, poner como una matriz, como un cuadro de doble entrada. Por un lado, el tema de inflación, y por otro lado, el tema de recesión, bajo crecimiento y buen crecimiento. Y este cuadro, ¿qué nos muestra? Es un mapita así instantáneo, por supuesto, los datos hay que manejarlos con cuidado, pero en este cuadro podemos ver el caso de Chile, por ejemplo, Reino Unido, el área del euro, que estarían en esta casilla, estarían entrando, unos ya han entrado y otros van a entrar, de recesión, es tasa de crecimiento menor a cero o igual a cero, y alta inflación. Hablando de alta inflación, ahora 2 dígitos, 10%. Pero también hay en la casilla opuesta Panamá y Bolivia, que están con baja inflación y un crecimiento en torno al 4%. Tampoco no es alto, pero están con una baja inflación. Uno puede encontrar, por ejemplo, Hong Kong, que está con recesión, pero baja inflación. Ese es un caso así que debería ser para manejar la tasa de interés a tal punto en que se logre bajar la inflación, ¿no? Pero también la recesión. O sea, tiene el crecimiento, las dos cosas. No aumentar la recesión y aumentar la inflación. Y los otros casilleros, hay una variedad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el cuadro? Que hay opciones de política. Y la idea es que varios países están yendo a moderada inflación y crecimiento bajo o mayor crecimiento. Es opciones de política que se puede lograr. Lo que nos dicen es inflación o recesión. Gráficamente hay casos como de alta inflación, Uruguay, Colombia, y alto crecimiento. Es decir, se pueden dar combinaciones posibles de crecimiento con el problema de la inflación. Por supuesto, hay casos extremos de elevadísima inflación como Argentina y Turquía y un crecimiento bajo, sin entrar en recesión. Por lo tanto, a lo que va el mensaje es que hay opciones de política, depende de cada país, del manejo. No hay recetas rígidas y en este entorno que ha señalado Hugo, volátil, un entorno con alta incertidumbre, la reflexión, cabe la reflexión hacer de que hay opciones para un mejor manejo de la política económica. Ese quería ser mi aporte a la presentación que hizo Hugo. Muchas gracias, Gabriel. Un comentario muy preparado, además. Muchas gracias. Y tal vez Hugo quiera agregar algo después del comentario de Gabriel No, yo creo que, perdona, yo creo que él refuerza lo que señalamos, colocándolo en un cuadro más general. Bueno, abrimos la palabra por si alguien que está aquí en la sala quisiera comentar o preguntar. Han entrado varias personas, incluido nuestro amigo Andrés Solimano, que lo veo aquí. Y les he dado a todos la alternativa de entrar a la sala, pero no todos han aceptado. Está pidiendo la palabra Alfredo.
Amesti, por favor, si quieres, puedes prender tu micrófono. Hola, sí, quería hacer una consulta. Quería saber cuánto se podría recaudar si el mercado financiero pagara impuestos. Creo que no pagan IVA y etcétera, entonces me gustaría saber cuánto se podría recaudar al sector especulativo y financiero si nosotros le cobráramos impuestos. Esa es la pregunta para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. No sé si Hugo quiere responder. No, pero eso hay que hacer el cálculo. Pues. Ya decir un carril en aquí cuánto podría aumentar. Lo que sucede sí es que los bancos están obteniendo utilidad muy elevada. Esa utilidad muy elevada repercute sobre la marcha general de la economía. Ahora, esa ha sido una característica habitual en momentos económicos como los actuales, en que la economía va para abajo, los bancos ganan mucha plata, porque la inflación es un factor que juega a favor de ellos. La inflación le permite ingresos extra. Entonces, eleva mucho su utilidad. Entonces, obviamente que dar un número sobre el impuesto que se pudiera establecer a determinados sectores, hay que hacer un cálculo estricto, exacto. Ahora, el problema general, grueso, es ver la política tributaria que se está usando en el país. Esto está muy vinculado a lo que se ha denominado la reforma tributaria. La reforma tributaria está muy influida en este momento por la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, igualmente en el Senado. Entre paréntesis, es la institución, el esquema que se va a seguir para las elecciones de consejeros, a la cosa constituyente, es el mecanismo electoral del Senado. No es una casualidad eso. Le crea condiciones más favorables a la derecha. Es un acuerdo constitucional que es un acuerdo redactado por la derecha, que toma una serie de cosas extraordinariamente graves. Yo creo que es un gran asunto en que hay que preocuparse en el día de hoy. El tema de la autonomía, por ejemplo, del Banco Central. Si vemos el manejo que está haciendo el Banco Central de la crisis, vemos el manejo que hace el tipo cambiario, de la política cambiaria, la crítica que le hace Fred Davis, uno se pregunta, ¿es esa la institución que debe ser autónoma, que debe definir las políticas monetarias, cambiarias del país? Lo es una institución que plantea la recesión como objetivo para detener la inflación, y que cuando estamos en un momento de recesión sigue insistiendo en que se necesita la recesión para detener la inflación. Eso se le otorga a toda esta autonomía. Ahí se habla de la responsabilidad fiscal, que tiene que ver en el fondo con la pregunta. La responsabilidad fiscal es el manejo que se está llevando adelante en el país, en la política de Mario Marcel. Creo que es importante reflexionar sobre la cita que hicimos de la palabra pronunciada en Londres hoy día o ayer por Mario Marcel, de que la política que se está siguiendo en el país es una política más bien general, global en la economía mundial, y se ha dejado de lado la economía, la visión izquierdista latinoamericana habituales. Ese es el ministro de Hacienda del gobierno actual. Y reflexionar sobre lo que significan esas. Entonces, ahí está el tema de la educación, formulaciones, porque esto los límites que se le establecen a la Constitución, establece líneas generales de la Constitución. La Constitución queda determinada en muchos terrenos, en muchas cosas económicas fundamentales. En la educación establece límites
determinado, del carácter que tiene que tener la educación. Entonces, es ya un curso de elaboración de una constitución predeterminada. La expresión más antidemocrática es imposible suponer. Es la expresión máxima de lo antidemocrático. Yo creo que esos son los grandes temas que en este momento conviene tener en nuestro país. Son las grandes discusiones que están planteadas. Andrés Solimano, estás levantando la mano y te hemos dado varias veces aquí acceso, pero tienes que aceptarlo. Ahí estás entrando. Tienes que prender tu micrófono. Es que, perdón, pero vengo de 2 horas de una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me pidieron que pusiera de la reforma de pensiones, rodeado de varios próceres de los de Libertad y Desarrollo y otros, así que estoy tratando de recuperarme de esa experiencia. Bueno, así es que lamentablemente no pude escuchar salvo la parte final de Hugo y su comentario reciente, por eso que me atrevo a opinar un poco. A ver, yo creo que 2 o 3 puntos. Chile yo creo que tiene una combinación actual de política monetaria restrictiva y fiscal o restrictiva o no expansiva, porque el gasto público se redujo este año en 25%. Claro, alguien diría, pero 25 es una brutalidad. Pero había aumentado en 33 el año pasado. Entonces dicen, no, es para ajustar eso. Pero yo creo que igual no hay un impulso fiscal. Entonces el Banco Central, metido en su lógica de que subir la tasa de interés, aunque sea a un costo de recesión, para bajar la inflación, más una ausencia de impulso fiscal, explica por qué la economía está bastante lenta y la proyección es que el año próximo haya una contracción, que es bastante inducida. Ahora, yo no sé si es tan cierto, bueno, de que para bajar la inflación tiene que haber una recesión. Es como la curva de Phillips, ¿no es cierto?, de que tienes que crear desempleo para moderar el crecimiento de los salarios, tienes que comprimir la demanda para que no haya presiones de exceso de demanda, y con esa especie de tratamiento de shock, tú fuerzas a los precios a bajar. Esa es la visión, que aparentemente es la que, por lo que decía Hugo y por lo que yo he escuchado a Marcela a veces, es la que adopta el Ministerio de Hacienda y más el Banco Central. Bueno, si uno lee, por ejemplo, a Paul Krugman, su columna semanal del New York Times, también más o menos dice parecido, pero es más matizado. Dice, sí, difícil que una economía sobrecalentada baje la inflación, pero tampoco es tan claro que eso vaya a operar tan rápido. Es una vía muy costosa bajar la inflación, porque produce desempleo, produce recesión, produce un deterioro del costo del nivel de vida de la población. Busquemos otras vías. Acá claramente el Banco Central de Chile es más ortodoxo y el Ministerio de Hacienda más cuidado, pero también bastante ortodoxo. Entonces estamos en una ortodoxia dominante, sin mucho contrapeso conceptual, porque los medios es difícil acceder y está todo complicado, que pudiera plantear alguna alternativa, porque también las empresas recargan los precios. Con demanda inelástica, la empresa puede mantener los precios altos y se asegura, o subirlo un poquito, se asegura que sus ingresos aumentan. Porque la caída de la cantidad de demanda es menor que el aumento del precio, pues si la demanda es inelástica. Entonces, y como estamos en un mercado poco competitivo en Chile, eso es lo que puede estar pasando también. Los márgenes de utilidad de las empresas no están cayendo. Y entonces, esta política antiinflacionaria es regresiva, porque los márgenes de utilidad no caen,
pero los salarios suben menos que los precios. Entonces el costo lo paga el sector trabajo, trabajadores. Ese es un punto que yo llamaría la atención. Claro, el Banco Central es tan inexpugnable con su autonomía que es imposible convencerlos de algo distinto a lo que ellos piensan. Ese es un problema de la falta de flexibilidad de de las instituciones que hay ahora, sin entrar al tema constitucional, que ya es complicado, o tan complicado como este. Pero yo haría esa observación. Esta institucionalidad económica tan rígida, poco flexible, hace difícil una desinflación no costosa, y estamos en manos de una ortodoxia muy fuerte, con un gobierno de centro izquierda, que uno debiera decir debería ser más sensible a un manejo económico, no tomar una línea tan ortodoxa, tomar una línea más heterodoxa o más matizada. Entonces ese yo le veo un problema, porque ese le veo un problema. Bueno, también el cuadro que mostró Gabriel me pareció muy interesante, ya más internacional, de países con alta inflación. Argentina, mencionó también, creo que Rusia, hay varios países. Ahora, bueno, Argentina claramente es alta inflación, porque probablemente cierra el año en 100%. Pero pasa que Argentina viene con inflación crónica de mucho tiempo, alta, muy alta. Entonces es un caso bien especial que amerita, a mi juicio, un análisis por separado. Pero el mundo hoy día es mucho menos tolerante a la inflación que lo que era en el pasado. Antes, con inflaciones de 10%, era inflación baja. Uno lee los trabajos de Dornbusch y Fischer que escribían en la década de los 80 y clasificaron a los países con inflación de menos de 10% como inflación baja. Y hoy día se considera inflación sobre 10% muy alta. Entonces, el criterio de inflación alta versus moderado baja es muy relativo. Bueno, hay cosas obvias, como si es 100% ya nadie va a discutir que es muy alta. Pero incluso en el libro yo lo estaba revisando lo de Dornbusch y Fischer en un capítulo, ellos hablaban de inflación intermedia entre 15 y 30% por año, bajo 15 baja, bajo 5 muy baja, y después pasaban a inflaciones de sobre 100% y después hiperinflaciones. Bueno, todo eso ha cambiado en los últimos 30 años. Entonces, también haría ese comentario. Bueno, esas son las reflexiones que se me ocurren de lo poco que he escuchado. Nuevamente, disculpe, no ha podido estar posible, pero el llamado servicio público tuvo que imponerse y tuve que someterme a 2 horas no muy tranquilas en la comisión. Y cuando escucha uno a algunos de los señores diputados, ya empieza a entrar en susto con sus opiniones. Ya, gracias. Muchas gracias, Andrés. Ofrecemos la palabra, que si hay alguien más que quiera aquí intervenir. Manuel, tal vez, que también entraste un poco atrasado. Creo que estás sin micrófono. Me perdí la cita de Marcel. Voy a tener que... Eso es imperdonable, pero la leeré. Mira, haciendo lo que siempre hacemos muy brevemente, tal vez podemos complementar las antecedentes que ha entregado Hugo con las, digamos, evolución del ciclo económico secular, que Senda sigue con bastante, o sea, lo sigue diariamente en realidad. Y tiene cosas muy interesantes, digamos, que siempre dan un trasfondo, digamos, interesante para, o sea, para ver la evolución de
estas variables. Si quieren puedo compartirles, mostrarles un par de gráficos, digamos, que pueden ser interesantes. Bueno, en el mes, esto está hasta el 30 de noviembre, ¿no es cierto? Es el cierre de noviembre y llama la atención de que el dólar cayó muy fuertemente y, digamos, dejó de recuperarse como había venido haciendo. Por ejemplo, en relación al oro cayó 6,6% en el mes. Y con lo cual, lo que había ganado en 12 meses, que era como 7,7% hasta el mes anterior, solamente quedó en 2,1%. Eso marcó mucho la evolución de los mercados financieros, donde esto es muy importante. El gráfico que siempre mostramos, ¿no es cierto?, es el del ciclo secular medido por Wall Street y por el, digamos, empleo en Estados Unidos. Esto está actualizado con las últimas cifras de empleo y también hasta el 30 de noviembre para Wall Street. Y en el gráfico ustedes se dan cuenta que el precio bueno, la línea azul, siempre lo decimos, es Wall Street. Esto se inicia en 1966 con el máximo del ciclo secular, el último ciclo secular del siglo XX, perdón, el máximo del ciclo anterior, y la caída muy fuertemente hasta 1981, es muy fuerte la caída del ciclo, y la recuperación larga, ¿no es cierto?, que va desde 1980 hasta diciembre de 1999. Ese es el ciclo precedente. Ahora, ahí se inicia la nueva crisis secular con una fuerte caída, nuevamente, durante la primera década, ya hasta el 2011, y una recuperación hasta ahora, con baches naturalmente, y uno muy fuerte que se inicia el 2018 y se agudiza por el COVID, cayó hasta por aquí, y se recupera rápidamente, digamos, y en la situación esa. Pero también, bueno, en el área gris es el empleo en Estados Unidos, que se ve que se recupera muy fuertemente desde el 80, ¿no es cierto?, hasta el diciembre del 99, que cae muy fuertemente esa línea gris, digamos, hasta el 2011, y se recupera hasta la víspera del COVID, pero cae muy fuertemente en el COVID y todavía no llega al nivel que tenía antes del COVID. Y está muy lejos todavía del nivel que tenía a fines del siglo pasado. Entonces, ese es el marco general. Pero si ustedes ven el dólar, que es la línea amarilla, el dólar cae muy fuertemente cuando cae la economía en el ciclo secular y se recupera muy fuertemente cuando la economía se recupera en el ciclo secular. Y como ustedes ven, el dólar cayó muy fuertemente a lo largo de la primera década del siglo, en la línea amarilla, y se venía recuperando, digamos, hasta el 2018, pero hasta el 2015 en realidad, pero ahí nuevamente se produce una caída del dólar y la recuperación del año pasado se alcanza a ver aquí, pero esa es la que parece haberse frenado en el último periodo. Entonces, ese es el cuadro general que nosotros siempre vemos y siempre llamamos la atención que menos mal, ¿no es cierto?, que todo el curso de la economía mundial pareciera estar en este movimiento pesado que tiene, ¿no es cierto?, no en el medio de una caída secular, sino que en el medio de una recuperación secular, lo cual tiene una serie de implicancias, digamos, que son muy importantes en la política y en otros ámbitos.
Ahora, ese, sin embargo, es el cuadro de las economías desarrolladas, porque el cuadro de las economías emergentes, yo se los quiero mostrar muy brevemente en este gráfico, donde nosotros tenemos un seguimiento de todos los mercados financieros desde que se crearon las AFP. Por eso nos metimos en este asunto. Entonces, este cuadro parte en 1981, cuando se crearon las AFP, y muestra la línea roja es el conjunto de los mercados desarrollados, expresados en dólares. Y ustedes se dan cuenta que se recuperan, como vimos antes, ¿no es cierto?, los mercados desarrollados, el conjunto de los mercados desarrollados, hasta el 2000, que es esta estrellita que hay aquí. O sea, desde 1980 hasta el 2000 se recuperan muy fuertemente todos los mercados desarrollados. Y después tienen dos caídas de tumbo muy fuertes hasta la primera década del siglo y después se han venido recuperando. Pero fíjense ustedes que con la caída reciente que tuvieron el año pasado, los mercados desarrollados están al mismo nivel del 2000. O sea, los mercados desarrollados han vuelto al nivel del 2000. Ahora, por supuesto que eso significa que esto va a continuar, debería continuar creciendo. Ahora, el gráfico que quiero llamar la atención y mostrárselo aquí es el del precio del cobre. El precio del cobre y del oro, en realidad. Y ustedes se dan cuenta que el precio del cobre y del oro, que son estos gráficos de acá, el cobre es el color cobre y el oro es este amarillito que está aquí, están expresados en dólares de hoy. Entonces, ustedes se dan cuenta que es extraordinariamente estable el precio del cobre y el oro. O sea, mantienen su valor, por decirlo así. Sabemos que estos son productos escasos, ¿no es cierto? Pero el enorme avance tecnológico ha sido compensado por la creciente escasez. Entonces, el valor del cobre, por ejemplo, no tiene ningún misterio. Son como $3 y tanto por libra, ¿no es cierto? Es el promedio de largo plazo. Ahora, pero lo que quería llamar la atención es cómo el precio del cobre y el oro y de todas las materias primas, en realidad incluidos los alimentos, el petróleo, etcétera, se mueven exactamente al revés que los mercados financieros. Porque ustedes se dan cuenta que mientras Wall Street sube estos son todos los mercados desarrollados, todos, o sea, Europa, Estados Unidos y Japón, y sube muy fuertemente desde 1980 hasta el año 2000, o sea, durante las últimas 12 décadas del siglo pasado. En el mismo periodo el cobre cae a un mínimo que coincide, llegó a $1 por libra, y que coincide, digamos, con el máximo del ciclo económico. Y después, cuando cae durante las primeras 2 décadas del siglo, la economía y el empleo y los mercados financieros, ¿no es cierto?, hasta este punto, el cobre y el oro se disparan y suben brutalmente. Y posteriormente, cuando se inicia, ¿no es cierto?, el 2011, la recuperación de los mercados financieros, pero detrás de ellos de la economía, del empleo, etc., fíjense ustedes cómo el cobre y el oro, digamos, empiezan un curso nuevamente descendente, como ocurrió después durante la recuperación del ciclo anterior. Y es por eso que este funcionamiento a contrafase, ¿no es cierto?, secular, hace que las perspectivas del cobre, del oro y de las materias primas en los años siguientes, ¿no es cierto?, más bien deberían ser las contrarias al crecimiento de la economía desarrollada. Ese es un poco el cuadro. Todo esto mediante fluctuaciones diarias, por ejemplo, en el cual el cobre y el oro, por ejemplo, se mueven simultáneamente con las desarrolladas, pero amplificado. Y ese movimiento amplificado es el que hace
que en el largo plazo se muevan al revés. Bueno, no quiero entrar ahora, para no aburrirlos, con los mercados emergentes, pero los mercados emergentes tienen una gigantesca burbuja que se acaba de cerrar o terminar cerrando, porque parten juntos con los desarrollados, se elevan por acá arriba, el verde, Chile, y fíjense cómo ha caído. Y la cuota de FP y está metida por ahí entre medio. Bueno, eso quería complementar. Siempre son, digamos, cuestiones que, digamos, aportan un ángulo distinto al análisis fantástico que nos hace Hugo todos los meses y con un gran sentido además político. Bueno, Hugo también se ha referido al acuerdo que hemos conocido, ¿cierto? Ayer, hoy, con algo más de detalle y en su sentido muy antidemocrático. Creo que descubriendo a cada paso nuevos problemas. Digamos, los integrantes elegidos como el Senado, los integrantes nombrados por el Senado, la calidad de expertos, los bordes, y una cantidad de otras cosas. No sé si alguien quiere comentar sobre este aspecto también. Para terminar, por mi parte. Yo siempre me preocupo de la hora que terminemos, más o menos, la hora que yo tengo concebido. Yo quisiera hacer alguna reflexión a partir de lo que planteaba Andrés Solimano, que me parece muy interesante. ¿Cuál es el carácter del gobierno económico? ¿Es un gobierno de centro-izquierda? No es discutible, pero lo es. No lo es, claramente no lo es. La frase que pronunció en Londres el ministro de Hacienda es de una claridad absoluta. Y como Manuel dice que no lo escuchó, voy a empezar por repetirse. Esta fue una conferencia que pronunció Marcel en Londres School. Chile Day. Él dice, la agenda chilena hoy se alinea más bien con la agenda global de desarrollo y con la tradicional agenda izquierdista latinoamericana. Afirmación de este tipo, hay que darla por afirmación, no hay que tomarla en serio. Ese es el ministro de Hacienda del gobierno. Y la política económica del gobierno está entregada al ministro de Hacienda. Eso es clarísimo. Frente a todos los hechos trascendentes, el ministro de Hacienda opina antes qué es lo que va a ocurrir. No, todas las cosas siempre adelanta qué es lo que va a ocurrir. Y bueno, Andrés viene de la discusión sobre la reforma previsional. En la reforma previsional, el ministro de Hacienda estableció otra reforma, en la reforma de la capitalización del mercado financiero, con recursos a los trabajadores. Eso no se pregunta, ¿esa es una reforma previsional? Indiscutible que no. Esa es la que está entregada la dirección de la fiscal. Y ahora hay que recordar, entre los bordes estos que la establecieron, uno de los bordes es el recurrente tema de la derecha de la responsabilidad fiscal. Escuchamos bastante el labio del ministro de Hacienda y no solo del ministro de Hacienda. Ahora uno puede pensar en el Banco Central. ¿Y quién dirige el Banco Central? ¿Quién preside el Banco Central? ¿No es una funcionaria del Instituto de Libertad y Desarrollo? Fue una destacada funcionaria del Instituto de Libertad y Desarrollo. Y de ahí pasó al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuestos, los gobiernos de la concertación.
y no le da un sello determinado a la política a seguir. Entonces la responsabilidad económica, el manejo económico, tanto desde el punto de vista de las políticas fiscales como monetarias, están entregadas no al pensamiento de renovación que debería significar el gobierno, sino a estos personeros, son los que le dan su sello. Ahora, eso es inevitable. Ahora, es inevitable mientras no se dé la pelea porque el país tenga reformas estructurales de fondo. Y esas reformas estructurales de fondo se han hecho suyo por las masas. Mientras no suceda eso, el cuento se va a repetir todos los días. Porque el esfuerzo es llegar a un acuerdo con el gobierno, del gobierno en el Parlamento con la derecha. Y un gobierno en el acuerdo del Parlamento con la derecha, la historia lo dice claramente, es la frase conocida, el que gobierna es la derecha. Y el pacto constitucional que hoy día se nos da a conocer, realmente es increíble que partidos de izquierda hayan asumido la formulación de la derecha, hicieron suya. Nos hablan de autonomía del Banco Central, de responsabilidad fiscal, determina aquí tiene la educación, la libertad de la educación, en la forma como lo entienden, etcétera, etcétera. Entonces se va hacia una constitución ya predefinida, en que los bordes están predefinidos, pero los bordes definen todas las cosas, el conjunto de cosas fundamentales. Entonces esta es una expresión profunda, a nuestro juicio, o a mi juicio, antidemocrática. Y la resistencia o la oposición o la crítica a esta política es una gran tarea de hoy, que tendrá que verse más profundamente, tiene que ser ese un examen particular que se ponga en el centro. Y creemos que desde el punto de vista del SENDA tiene que, en sus actividades futuras, este tiene que ser un gran tema central, incluida la escuela de verano que pensamos realizar. Eso por mi parte, Roxana. Bueno, muchas gracias, Hugo. Son ya las palabras para cerrar, ¿cierto? Tu intervención para terminar esta sesión. Gabriel Lozo se despidió, él tenía que retirarse también. Y ya que tú tienes una hora de término también, ¿cierto? De la sesión, Hugo. Ya sobrepasada ya, en 10 minutos. Está pasada. Podemos, yo creo que despedirnos agradeciéndote mucho el análisis, que ya, como te han dicho, es un análisis muy profundo, muy exhaustivo del panorama. Los dejamos invitadas para el martes 20, el martes próximo, a la sesión con Manuel Riesco de el análisis del IMA6 y de la reforma de pensiones. Bueno, ahí tal vez Andrés Solimano también pueda, como siempre, está invitado a participar en las sesiones de IMA6 y viene saliendo hoy día de esa sesión tan, digamos, formativa, probablemente. Esperamos entonces ese día también. Los esperamos a todos y todas para el próximo martes. Muchas gracias, Hugo, y a todos ustedes. Ya, adiós. Un abrazo, un abrazo. Eli. Adiós, adiós. Hasta luego. Parece que ahí ya terminó la transmisión.